Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al ETIP de hoy. Antes de iniciarlo, comentaros que podéis seguirnos a través de los canales y las redes sociales habituales en nuestras direcciones de Facebook, YouTube, LinkedIn y Twitter. Trataremos de grabar este tip también para los que queráis volver a verlo y lo colgaremos en nuestro canal de YouTube, que es ThemeWatch TV. Hemos dividido la sesión de hoy en tres apartados. El primero es una explicación de los conceptos teóricos entre las diferencias de una hipótesis lineal o un estudio no lineal. Y después aplicaremos dos casos prácticos. Os explicaremos cómo se trabajaría con dos casos prácticos para ver las diferencias entre estos dos conceptos de estudio. Uno será con una brida metálica y otro será con un clip. No me extenderé porque el ETIP de hoy tiene bastante contenido, pero simplemente comentaros que dentro de las soluciones integradas de SolidWorks para dar respuesta al desarrollo de producto dentro de la cadena de valor, que se compone de diseño mecánico, diseño eléctrico, gestión, documentación y validación, hoy nos centraremos en el apartado de validación. Como visteis en el título del ETIP, lo que nos vamos a centrar básicamente es en tratar de acercaros y de explicaros las diferencias entre los estudios lineales y no lineales de simulación. Le pasaré la palabra ahora a Juanjo, que es quien nos hará la introducción tanto a la parte teórica como la explicación de los dos casos prácticos que tenemos preparados para vosotros. Buenos días. Empezaremos analizando las diferencias o en qué basamos o cómo haríamos, digamos, el estudio o lineal versus un estudio no lineal. Y intentaremos mostrar las diferencias y qué beneficios tiene el realizar un tipo de estudio u otro o cuando no hay más remedio que ir a un estudio no lineal. Empezaremos analizando cuáles son las hipótesis que estamos asumiendo cuando hacemos un análisis estático lineal. Por el hecho de ser lineal, se supone que el material siempre se va a mantener en la zona lineal, en la parte recta del gráfico de análisis de tensiones de formaciones. Y lo que quiere decir es que la tensión siempre va a ser proporcional a la elongación. Otra hipótesis que estamos realizando por el hecho de ser lineal es que las deformaciones van a ser pequeñas, de manera que la forma final, después de aplicar las tensiones, va a ser muy parecida a la forma inicial. Las cargas, tanto a nivel de magnitud, orientación o incluso distribución, no van a cambiar durante el proceso de solución, durante toda la solución. No varían con el tiempo. Por el hecho de ser estático, estamos asumiendo que todas las cargas, así como las restricciones, no van a variar con el tiempo. La aplicación sobre el modelo se supone que va a ser muy lenta, de forma que se desprecian todos los efectos de inercia y amortiguación. Cuando hablamos de un sistema no lineal, el comportamiento depende del estado actual, es decir, en función del desplazamiento en el cual se encuentre, digamos, la estructura o la relación de tensión-elongación o incluso la fuerza o incluso la relación entre fuerza y desplazamiento se convierte en no lineal. Esta sería, digamos, la ecuación principal de los estudios por elementos finitos. La fuerza es igual a la rigidez del elemento por el desplazamiento que se produce. En problemas lineales, cuando estamos hablando de un análisis estático lineal, la matriz de rigidez no depende ni de la fuerza ni de los desplazamientos que se producen debido a estas fuerzas. En problemas no lineales, esta matriz de rigidez depende tanto del desplazamiento como de la fuerza aplicada. La matriz de rigidez depende tanto del material del cual
está fabricada nuestra estructura, nuestro componente o ensamblaje, e incluso de su propia geometría. Y estas son las principales causas de no linealidad. Vamos a empezar analizando las no linealidades debidas al material. Un poco de teoría. Cuando hablamos de tensión, la tensión es la fuerza aplicada por unidad de superficie. Las tensiones las usamos para visualizar internamente los resultados de las fuerzas aplicadas sin tener en cuenta cuál es el tamaño de nuestro componente. En cuanto a la elongación no es más que la relación de lo que se ha alargado ese componente, debido, digamos, a las fuerzas aplicadas. Normalmente, en materiales lineales, la elongación o la tensión es proporcional a la elongación y viceversa. Lo que quiere decir es que en todo el tramo lineal del comportamiento del material, la deformación es proporcional a la tensión aplicada. Si aplicamos el doble de tensión, la deformación va a ser el doble. Si dejamos de aplicar esa tensión, siempre que nos encontremos en la zona lineal del material, la pieza va a recuperar su tamaño, su dimensión inicial. No va a haber una deformación permanente. La relación de esta linealidad en el gráfico de tensión-deformación viene dada por el módulo de Young, que sería la tangente o la pendiente de este tramo recto. Y es lineal hasta el límite elástico. Más allá de ese límite elástico, pasamos a la zona plástica del material y es cuando se producen deformaciones permanentes. Hay otros tipos de materiales en los cuales no existe una zona lineal y, por lo tanto, en estos dos casos, una vez sobrepasado el límite elástico o en aquellos en los que no tenemos una zona lineal, tenemos que aplicar un estudio no lineal para poder resolver el problema. El otro caso de no linealidad viene dada por la geometría. En estudios estáticos lineales, suponemos que las deformaciones son pequeñas. Al aplicar una determinada fuerza, la deformación producida es muy pequeña, con lo cual se supone, o podemos suponer, que la rigidez no ha variado. En cambio, cuando estamos frente a estudios no lineales donde la deformación es muy elevada, esto ya no es así. En todo momento, en cada punto del desplazamiento o de la deformación de nuestra pieza, la rigidez del componente va cambiando y, por lo tanto, tenemos que contemplar el estudio como no lineal. Si hacemos una analogía simple mediante un muelle lineal, ¿vale? El muelle, como todos sabéis, sigue la ley de Hooke. La rigidez del mismo es constante y no depende del desplazamiento. Y lo que se desplaza o lo que se alarga nuestro muelle depende de la posición en estático sin deformar, ¿vale? Y nos podemos preguntar cuánto se desplaza nuestro muelle aplicándole una determinada fuerza. Todos sabemos que la fuerza del muelle es igual a la rigidez, la constante K del muelle por el desplazamiento producido. A partir del desplazamiento podemos aislar el desplazamiento y a partir de la fuerza obtener cuánto se deforma nuestro muelle. Esto en el caso lineal. Cuando hablamos de un muelle no lineal, la rigidez del mismo depende del desplazamiento de la posición en la cual, digamos, se encuentra el muelle. ¿Cuánto lo hemos estirado? ¿Vale? Para un problema no lineal, para una determinada fuerza y una constante K, dependiendo de la posición, tenemos que encontrar el valor de desplazamiento, cuánto realmente se ha alargado nuestro muelle. Para poder solucionar este problema, tenemos que usar métodos incrementales, aplicando la fuerza incrementalmente en pasos pequeños
y calcular en cada uno de esos pasos cuál ha sido el desplazamiento que se ha producido, para así llegar, digamos, al global o la fuerza total aplicada y el desplazamiento real que se produce. Si esto lo pasamos, digamos, a un algoritmo para ver, digamos, cuál es el proceso que se sigue internamente, podemos intentar resolver el problema no lineal mediante un método incremental. Lo que hacemos es dividir la fuerza aplicada en pequeños tramos. En este caso, pues podemos pensar dividirla en 10 pequeños o aplicar la fuerza en 10 pasos, ¿de acuerdo? En el paso 1, lo que hacemos es aplicar una décima parte de la fuerza. Y a partir de esa fuerza calculamos el desplazamiento en base a la rigidez que conocemos, que es la rigidez de nuestra estructura, de nuestro elemento en la posición de reposo. En el siguiente paso aplicamos la fuerza 2, que en este caso sería un 20% de la fuerza total, y calculamos el desplazamiento en base a la rigidez del paso anterior, y así sucesivamente. Cuando llegamos al último paso, en el cual ya hemos aplicado toda la fuerza, estamos calculando el desplazamiento en base a la rigidez del paso anterior, o sea, del paso 9. El problema está que no se satisface el equilibrio cuando llegamos a este punto, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos forzarlo? Cambiando de método. En vez de usar un método incremental, tenemos que usar un método incremental e iterativo. El proceso es el siguiente. O sea, la idea es la misma. Vamos a intentar calcular o dividir la fuerza aplicada en diferentes tramos, ¿de acuerdo? Y vamos a intentar resolver cada uno de esos tramos. Lo que ocurre es que con este método iterativo lo que vamos a hacer es buscar el equilibrio en cada tramo, ¿vale? En cada posición. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es resolver, dada una determinada fuerza, resolvemos el desplazamiento en base a la rigidez que conocemos. Miramos de buscar el equilibrio, ¿vale? El equilibrio de fuerzas o la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Si no lo es, pues miramos de buscar esta razón o esta corrección que vamos a aplicar al desplazamiento. Y así sucesivamente hasta que equilibramos el primer paso. Una vez hemos equilibrado el primer paso y conocemos exactamente cuál es el desplazamiento, continuamos. Y así sucesivamente hasta el último paso, en el cual hemos conseguido, digamos, equilibrar o igualar las fuerzas con respecto a la rigidez real que tiene nuestra estructura una vez deformada. Las soluciones que disponemos en SolidWorks para poder resolver este tipo de estudios, vemos aquí que tenemos diferentes soluciones que incluyen herramientas de simulación. La primera de todas es SolidWorks Premium. Después tendríamos SolidWorks Simulation Standard, SolidWorks Simulation Professional y SolidWorks Simulation Premium. Todas ellas incluyen la capacidad de resolver problemas lineales, en los cuales la rigidez es constante. Perdón. En el caso de estudios no lineales, para los que la no linealidad puede venir dada por el material o debido a grandes deformaciones, la única solución disponible que tenemos es SolidWorks Simulation Premium. Bien, vamos a empezar, vista un poco la teoría o planteada la teoría, vamos a empezar viendo los casos prácticos. La idea es intentar resolver el mismo caso y comparar los resultados en función de resolverlo de una forma estática o lineal a una forma no lineal. Vamos a empezar por un caso de una brida metálica. Este sería el ejemplo, el modelo que vamos a analizar. Es este tipo de bridas que algunos hemos usado pues, para fijar algunas conducciones o cosas por el estilo. En este caso, pues hemos simplificado el modelo, hemos dibujado, digamos, esta pieza en chapa
con los diferentes agujeritos, vamos a fijar una arista y lo que vamos a hacer es aplicar una rotación a la arista opuesta. Si vamos a SolidWorks, aquí tenemos nuestro elemento, vamos a ver el estudio inicial. Tenemos una pieza, una lámina de chapa de acero IC 304. Hemos fijado toda esta arista, toda esta cara posterior, y lo que vamos a hacer es en esta cara aplicarle una rotación. ¿Vale? Vamos a prescribir un determinado desplazamiento. En este caso, pues 2 pi o 625 radianes correspondientes a los 360 grados de rotación de la brida. Una vez hecho esto, pues bueno, ejecutamos el estudio. Nos lo malla y resolvemos el estudio. Como veis, en escala real, vemos que la deformación que él está considerando, hay algo que no nos cuadra. No es esto lo que andamos buscando. ¿De acuerdo? Esto es debido a que estamos planteando nuestro estudio como un estudio estático lineal, y en este caso no lo es. Como veis, en los resultados de tensiones de von Mises, vemos que las tensiones producidas están muy por encima del valor del límite elástico del material. Por lo tanto, tenemos que pasar tendríamos que pasar a un estudio no lineal. SolidWorks Simulation, o la parte estática, dispone de una opción que me va a permitir calcular grandes desplazamientos, ¿vale? Esto lo que hace es dividir la carga aplicada en diferentes pasos para ir recalculando la rigidez en cada uno de esos pasos, lo que sería, digamos, un poco, digamos, el método iterativo que hemos mencionado anteriormente. Si resolvemos este estudio con grandes desplazamientos, de hecho lo que está haciendo es resolver en estudios, ¿vale? No tienes control del número de estudios que estás realizando, pero él lo que va haciendo es resolver el equilibrio, el estudio estático para cada posición o cada aplicación de nuestra carga, en este caso, nuestro desplazamiento prescrito. Como veis, al final no es más que tiempo de cálculo, está haciendo n resultados. Como veis, el resultado en este caso es más similar a lo que andamos buscando. ¿Vale? También estamos por encima del límite elástico, con lo cual en este caso, si dejáramos de aplicar la rotación de sobre esta pieza de chapa, en principio con la teoría que estamos empleando, tendría que ir a su sitio, pero como sabemos, al sobrepasar el límite elástico, no va a ir a su sitio. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar completamente de estudio. Vamos a hacer un estudio no lineal. El concepto inicial es el mismo. Arista fija, arista rotada. Lo que pasa es que cuando hablamos de estudios no lineales, entra en juego un factor que es el tiempo. Yo tengo que definir durante cuánto tiempo o en cómo varía la aplicación de esa carga a lo largo del tiempo. En este caso, estamos aplicando la carga durante un segundo y vemos que la variación que estamos aplicando va a ser lineal hasta los 6,25 radianes o los 2 pi radianes. Resolvemos el estudio. En este caso, para este ejemplo, como podéis ver, podemos ir viendo exactamente qué es lo que ocurre durante todo el proceso de cálculo para ver si realmente nuestro componente o nuestra solución es correcta. Aquí lo que estamos viendo son las distintas iteraciones que él está haciendo. En este caso lo hemos dividido en pasos de temporales de 0,01 segundos. La ventaja de este tipo de estudios, aparte de que ya hemos visto cómo se ha ido solucionando iterativamente o en cada paso de aplicación, a diferencia de cuando hemos utilizado la opción de grandes desplazamientos con análisis estático lineal, también podemos controlar en qué posición, por ejemplo, en el punto de 0,5 segundos, cuál es
la deformación que estaría producida sobre en este caso, la brida metálica. ¿Vale? Podemos visualizar y ver el comportamiento real a la hora de deformar o rotar toda esa chapa metálica. Por el contrario, si en el caso anterior, en el cual los resultados se parecían bastante, lo animamos, fijaros que la animación es completamente errónea. Esto no es realmente lo que ocurre. ¿Por qué? Porque no está guardando la información intermedia. Él sabe que la posición inicial de reposo es esta y la posición a la cual ha llegado es esta otra. Esta es una diferencia importante con respecto a los estudios no lineales. Guarda la información de los pasos intermedios. En este caso, como os comentaba antes, hemos utilizado, digamos, un paso fijo. Entonces, sí o sí, voy a hacer, pues, si estamos calculando un segundo y estamos usando un paso de 0,01 segundos, pues voy a hacer 100 estudios estáticos para cada una de las posiciones con cargas distintas. Hay otra opción que lo que hace es acelerar muchísimo más el tiempo de cálculo, que son los incrementos iterativos. ¿Vale? Incrementos automáticos, de forma que en función de si se va satisfaciendo correctamente el equilibrio, pues va alargando o acortando el incremento para conseguir, digamos, el resultado final. En este caso, en el caso anterior de estudio no lineal hemos resuelto el problema en 100 pasos. En este caso, pues iremos alrededor de una treintena de pasos para poderlo resolver. Porque fijaros aquí, el tamaño del paso va variando en función de cómo va consiguiendo él el equilibrio. Vemos también, pues, cuál sería, digamos, el punto en el cual se encuentra. Ahí está. En este caso, hemos resuelto el estudio en 61 pasos, cosa que en el caso anterior, usando, digamos, un paso constante, pues hemos conseguido resolverlo en 100 pasos. ¿Vale? Como veis, las diferencias entre un estudio estático lineal o un estudio no lineal son bastante significativas. El siguiente ejemplo que vamos a ver es el ejemplo de un clip de oficina, un clip para sujetar una serie de papeles. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido uno de estos en las manos y hemos acabado, digamos, de abrirlo? Y no ha vuelto la deformación. Una vez lo hemos deformado demasiado, no vuelve a su posición inicial. Eso quiere decir que hemos sobrepasado el límite elástico. Entonces, para ello, en este caso, lo que vamos a hacer es aplicar una fuerza de 1 newton y ver qué es lo que ocurre. Si volvemos otra vez a SolidWorks y abrimos el modelo correspondiente, aquí tenemos nuestro clip. En este caso lo que hemos hecho es fijar todas estas caras, marcadas en color azul, y hemos aplicado una fuerza de 1 newton hacia arriba. En este caso estamos hablando de un estudio de un estático lineal. Lo recomendable siempre es empezar, digamos, suponer que podemos encontrarnos en la zona lineal. Si estuviéramos, pues hubiéramos acabado. En este caso vemos que tenemos tensiones o hay zonas en las cuales la tensión está por encima del valor del límite elástico. Con lo cual, los resultados que estamos viendo aquí en pantalla no son correctos. Lo único que podemos afirmar es que hemos sobrepasado el límite elástico. Habrá una deformación plástica una vez dejemos de aplicar esta carga, pero no sabemos cuál va a ser esa deformación. Para ello, tenemos que resolverlo mediante un análisis no lineal. La configuración es la misma. Las mismas caras fijas, la misma fuerza, pero en este caso la fuerza lo que hacemos es aplicarla mediante esta curva.
Del segundo 0 no hay fuerza aplicada, segundo 1 aplicamos el 100% de la fuerza y el segundo 2 hemos desaplicado la fuerza, no volvemos a aplicar la fuerza. Queremos ver cuál va a ser la deformación permanente que se produce una vez hemos dejado de aplicar la fuerza. Resolvemos el problema y aquí vemos cómo se va deformando a medida que vamos aumentando la fuerza. Estamos casi al máximo, ahora estamos en el máximo de fuerza de aplicación y ahora dejamos de aplicar el material, la fuerza. Y esto sería la deformación permanente que hemos producido sobre nuestro clip. Como veis, aquí tenemos el desplazamiento que se produce una vez hemos dejado de aplicar la fuerza. Si queremos ver cuál es la fuerza máxima aplicada o el desplazamiento máximo aplicado, vemos que son 20 milímetros. Si esto lo comparamos con el desplazamiento calculado mediante el análisis estático, vemos que es totalmente erróneo. No se corresponde, debido a que la teoría necesaria para calcular este tipo de problemas es distinta, es no lineal. Esto sería la tensión que tendríamos en el punto máximo, en el paso de deformación de un segundo. Hay diferentes modelos de material. Cuando aplicamos el material podemos utilizar diferentes modelos. En el análisis estático lineal, las únicas opciones disponibles son isotrópico, elástico lineal, ortotrópico, elástico lineal. Cuando hacemos un análisis no lineal, pues tenemos todos estos comportamientos o estos modelos de material que intentan explicar cuál va a ser el comportamiento de nuestra pieza, ¿vale? De nuestro material. Incluso podríamos llegar a crear nuestra propia curva de tensión de elongación. Este mismo problema lo que he hecho es resolverlo ya previamente porque requiere de mayor tiempo de cálculo con una malla muchísimo más fina. En este caso las mallas que hemos utilizado hasta ahora han sido rápidas, han sido gruesas para intentar, digamos, acelerar el tiempo de cálculo, ¿vale? En este caso, ya una vez ya tenemos claro por dónde tenemos que ir, pues lo que he hecho es resolver el problema con una malla muchísimo más adecuada para obtener unos resultados mucho más precisos. Esta sería la tensión al final del tiempo de aplicación, una vez hemos dejado la pieza en reposo, después de haber aplicado la carga. Esto sería la tensión remanente. El desplazamiento remanente, 16, casi 17 milímetros. Esto sería la tensión máxima que se produce en nuestro clip. Podemos ver también cuál sería el desplazamiento máximo en el punto de aplicación total de la fuerza, casi 32 milímetros. Bien, con este ejemplo damos por concluidos el ETIP de hoy. Muchas gracias por su asistencia y esperemos que haya sido de su agrado. Hasta el próximo.